Hola amigos, amigas, espero que estén muy pero muy bien. Bueno, vamos a cubrir, como creo que les había prometido en algún momento, este nuevo Campfire, la reunión esta de fogata que tienen los desarrolladores de Diablo IV para esta tercera temporada, 29 de febrero. Así que vamos a ver de qué se trata. ¿Y esto qué le pasó? Ya, sorry. Propaganda que saltó por ahí. Así que bien, bienvenidos y espero que, pues, que tengan una buena tarde primero que todo y que tengamos sobre todo buenas noticias. Entonces vamos a estar esperando aquí un ratico hasta que arranque el evento, a lo cual le faltan 13 minutos aproximadamente. Mientras tanto puedo ir avanzando aquí un poco en el juego que he estado dándole a una nueva hechicera que tengo por ahí. Y bien, veremos qué ocurre, veremos qué pasa y ojalá, como les decía, buenas noticias. Me imagino aquí dos conversaciones. La primera relacionada con la encrucijada, que sería el nuevo evento de ranqueo que supuestamente iba a salir al inicio de la primera temporada y nunca, tercera temporada, perdón, y nunca ocurrió, nunca fue así. Entonces, me imagino que tendrán alguna información sobre eso, primero. Segundo, pues no sé si vayan a hacer pues alguito de algún spoiler de lo que sería la cuarta temporada. Y el peor escenario, que creo que igual es bueno que pongan la cara, pero el peor escenario sería la situación en la cual digan, y no lo veo tan malo, ¿eh? No lo veo tan malo, que digan que definitivamente el evento de la encrucijada, que sería el evento de los ranqueos, lo aplacen para la cuarta temporada. Eso es algo que no lo veo tan descabellado, porque es que ya estamos prácticamente a inicios de marzo, la temporada, ¿cuándo se debe acabar? Déjeme ver aquí cuándo es que exactamente se acaba la temporada. Como el 26 de abril, algo así, 16 de abril. Se acaba la temporada del Constructo. A menos que nos quieran dejar ese evento, así como hicieron con el Matadero de Sir, por 1 o 2 mesecitos. Y a ver qué se inventan con respecto a eso. Eso es lo que me espero en esta situación. Vamos a ver si de todas maneras, soltando el evento, no sé, que digan la próxima semana, se dé la oportunidad de que mucha más gente vuelva al juego y que se anime un poco más la tercera temporada. Pero les digo, yo no veo tan descabellado pensar que el evento lo puedan aplazar hasta la próxima temporada. Y a ver qué pasa. Y si lo van a aplazar hasta la próxima temporada, me imagino, y estamos con ese sonido de fondo, con esa musiquita de fondo, me imagino que si lo aplazan de esa manera, pues tendremos un poquito también más de información de lo que sería la cuarta temporada como tal, y no solamente el evento de la encrucijada, sino otros temas ahí de itemization y todo lo que veníamos esperando. Así que, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Podemos ir jugando un ratico mientras se da la situación. Yo estoy aquí con mi segundo personaje, que es una maga de eh, muros de fuego, que por ahí estuve montando hace poquito el video de cómo levelear con este personaje de arranque, ¿no? De nivel 1 a nivel 50, ya estoy por ahí nivel 54 y ya creería que voy a aprovechar bastante este fin de semana para llegar a nivel 100 y luego hacer ya un poco más de guías como avanzadas. Me gustaría también saber ahí en los comentarios qué opinan de la situación, qué piensan aquí de antemano que van a estar compartiendo. Y de todas maneras, mucho de lo que se habla acá, pues yo lo voy a estar también resumiendo en algún video. Así que, pues nada, a esperar esos 10 minuticos que hacen falta. Y mientras tanto, vamos aquí disfrutando de algunos calabozos. Y me imagino esa situación donde puedan aplazar el evento. Me la imagino totalmente. Es más, yo creo que es más sería la sorpresa de que el evento salga ahorita, que digan, no, va a salir el evento la, la semana que viene y va a funcionar así, así, así. Me imagino que en algo se van a tener que de pronto disculpar o disculpar, no sé si disculpar o más bien explicar por qué han sido los retrasos, que me imagino que lo que van a decir
es que los retrasos han sido por temas de tener un evento que esté a la altura de lo que ellos se imaginan. Pero ya sabemos que hay una situación ahí bastante complicada con la gente de Blizzard, que recientemente, hace que 2 meses más o menos, un mes, 2 meses, fue comprada por Microsoft la empresa y hubo muchos despidos, muchas cosas, algunos juegos que fueron cancelados. La otra noticia que creo que van a tener mucho foco es que vamos a tener Diablo disponible para el Game Pass de Xbox, que creo que se llama Game Pass, no estoy seguro porque no lo uso, no lo tengo, pero creo que va a ser otra de las noticias a los que ellos les van a dar bastante foco en este stream. Así que bueno, con esa intro esperemos a ver cómo arranca el tema, qué dicen, o si nos empiezan a soltar información de la cuarta temporada, pues extraordinario, ¿no? Sería genial. No olviden de paso, gente, aprovechando este tiempillo muerto donde dice que faltan poquito más de 7 minutos, suscribirse al canal, prender la campanita, el que me quiera apoyar, excelente, ya están las membresías activas, así que agradecerles también por el apoyo que ha tenido el canal. Gracias, gracias y gracias. Bueno, vamos a seguir jodiendo con esto. Estoy a nivel del mundo 3. Un amigo ayer me ayudó a pasar a nivel del mundo 4, pero estoy aquí es como también para hacer las cosas normal, hacer las transiciones normales porque no he actualizado nada de mis armaduras. Lo malo de esta build es esto, enfrentar a los jefes, enfrentar a los élites. No son tan fáciles de matar. Necesito es como las explosiones que se dan después de que algún personaje muere y justo estos tienen como la vida reforzada y defensa reforzada, ¿no? Esas explosiones que ven ahí es el truco para tratar de matar a los élites. Pero necesito buena cantidad de monstruos alrededor de mío para que eso ocurra. Oh, ok. Tenemos aquí ya info. Bueno, ahí está la intro. Temporada del Constructo. Esta fue la presentación, ¿no? Están tirando ahí un poquito la intro de lo que fue la tercera temporada. Mientras tanto yo voy aquí de fondo terminando el calabozo. Following a lead, you discover a sprawling network of underground vaults. It houses the Loom. Las bóvedas subterráneas que están debajo de Kejistán, cosa que ya sabíamos, ¿no? While exploring the network, you rescue Ayujan, only to discover that the demon Malphas has Están hablando de Ayazan, el acompañante de Malphas también, el jefe. Malphas es un servidor de Diablo. No tiene forma, pero manipula a los demás. Y en realidad, ese monstruo que está ahí es Malphas, pero es una posesión. En realidad, ese no es la forma final de Malphas, mejor dicho. Así que ahí hay espacio. Diablo Immortal, no, esa vaina terminó siendo muy pay to win. Está bien el sonido de fondo, que la idea es que también puedan escuchar el sonido base de lo que van ellos explicando versus mi voz, ¿está bien? O le subo un poquito más a la voz de fondo. Está el Senescal, nice. Están explicando Senescal, el acompañante y todo esto. The Senescal Construct has many different abilities that can complement the player's build. It can deal damage, crowd control monsters, or even support you directly by healing you or providing you a damage bonus. Magical stones are the key to customizing and empowering your construct. They are primarily found in vaults. You get governing Hablando de los poderes, piedras de control, piedras de... Las otras, ¿no? Las que modifican. As players are progressing through the season of the construct and they're leveling up their seneschal, adding new abilities and improving them,
Un poquito el repaso de lo que fue la tercera temporada. Ya digo fue porque ya quemamos. A menos que anuncien aquí algo nuevo. One cool ability is Auto Defense. Auto Defense summons a magical barrier around your construct that shoots down enemy projectiles. Another cool ability that your construct has is Focus Fire. It is a channeled ray of fire that can chain to multiple enemies. Use combinations of tuning stones to transform a seemingly simple skill into something truly crazy. Vaults are seasonal dungeons that are filled with a high concentration of deadly traps. Resumen de las Where you can bóvedas. farm for the magic stones for your seneschal constructs. You can find the entrances in different zones of Sanctuary. When the player enters a vault, they are met in a familiar area of Sanctuary. Then, the player teleports to the vault proper, encountering great challenges. Vaults Bien, not ya, only ya have a terminé aquí construct abajo el family, calabozo. Vamos a but enfocarnos also acá en new ver la... traps built for this season. Players are going to discover many new hazards inside these vault spaces. Whether it is Listo. spinning pillars shooting out flames or other traps. Players need to stay on their Trampitas toes de los while they're calabozos. progressing through these vaults Voy a for cerrar ya staying aquí el alive. juego y nos enfocamos Each acá en el vault stream. culminates in a gauntlet of true skill. Players must avoid traps while fighting waves of enemies and a powerful elite. If you survive that, De the todas traps maneras, will para que turn off sepan, and the treasure voy a room estar is pendiente de revealed. colocarles If allá you abajo en la get hit by a barrita de trap, play you para el lose que one quiera venir stack of después y Zoltan's escuchar la wording. información y la Zoltan's información wording que is sea a special importante buff players por can get diferentes by capítulos. interacting with Yo the statue of Zoltan Cool when they enter a vault. If they have a pearl le of coloco wording, ahí los tags de la woven chests are special chests de players can tiempo, ¿no? interact with at the Porque end of a obviamente no vault queremos if they escuchar have todo enough este stacks resumen of raro. Zoltan's wording left over. If a player has more than one stack, they can open a rare ward woven chest. Esto me gustó, la Plus verdad. have even better rewards. Em, This season introduces our Me first gustaron mucho las sanctuary vaults bóvedas in muy Diablo por 4. encima This is going to be de a lo que es el fight calabozo de against this pesadilla. massive Porque siempre te protective encuentras dome como meant casi to siempre lo watch over the mismo. vaults. The Y al Malthus, mismo tiempo once también again, son has como managed to corrupt bastante the rápidos. control. Son bastante Because it's rápidos y stationary, nada más it es gives que us the te opportunity to aprendas include la some of the secuencia de las season's new bóvedas traps into y the puedes array. farmear muy This presents a rápido. lot of unique Y con and las new bóvedas mechanics a for the partir de players nivel to navigate and 75 fight. ya empezabas a Players will need farmear to bring all buena of their cantidad de skills and ítems abilities to interesantes bear también. as they try to Entonces la verdad, destroy and las fight off bóvedas each yo Malthus me quedé controlled tranquilo con las bóvedas. constructs. Estaban bastante You also want divertidas. to make good O use sea, of son their own 4 seneschal. bóvedas de Make diferente sure they remain rotación. upgraded Siempre tienes in el the mismo fights to mapa, come. entonces te permite como farmear rápido. Así es que logré rápido terminar a mi The Gauntlet is a new, a mi fixed bárbaro. seed, non-linear dungeon. Y aquí están Players have hablando de The a fixed Gauntlet. amount of Este es el time to evento. achieve high scores by proving their might. Esto es lo que Any nunca player llegó. who unlocks World Tier 4 Aquí viene la queja. Torment mode can compete in the Gauntlet. The Gauntlet starts several weeks into the season of the construct. At the beginning of each week, a new Gauntlet replaces the current one. Unlike other dungeons, every Aquí de todas time maneras ya la new gente players empezó a enter the coger Gauntlet, rabia porque ya él it will estaba be diciendo exactly the same. que empezaría Same monster semanas positions, después del same inicio de la accesses, tercera temporada. everything. Y que todas This las makes it semanas a íbamos a fair tener competition. Additionally, monsters within the un Gauntlet calabozo start at diferente, level o sea, 100. diferentes This is meant rotaciones. to test your fully leveled up and geared out build. It's highly replayable, enabling a broad set of player choices. Players can try different classes and Que strategies for podíamos achieving high pues scores. tomar diferentes Leaderboards decisiones are como a place diferentes for top caminos. Ahí players están los to compete with one ranqueos. another in the De Gauntlet. ranqueos individuales, These are set ranqueos each por, week o sea, by new individuales Gauntlet obviamente por leaders. clase. There are solo eh, leaderboards for each en, class, as well en as duplas, partner en leaderboards triples that vary with y party jugando de a size. 4. And of course, there are a set of leaderboards just for hardcore players too. But some players may not be ready for that type Rankings of solamente para so we've los created jugadores goals for hardcore them as también. well. Each leaderboard has a ladder that you climb to reach it. Each rung of the ladder awards a seal that you can show off. And when you earn the seal of the worthy, you'll be ready for leaderboard competition. Can't wait to see you in Sanctuary. Y aquí lo que explicaban era que había como diferentes niveles, son como 4 niveles en total. O sea que no era necesario que de todas maneras estuvieras así como tal en los rankings, sino que había un progreso lógico de que ibas como subiendo de niveles. Hello, Diablo community. Welcome to another Ok, ya esto Diablo es. 4 Campfire Voy a chat. bajarle ahí como por ahí, My name is yo Adam creo. Fletcher. I'm the community director here for Diablo, and I'm joined by two very familiar faces. Me dicen de todas maneras si le Regular subo un appearing poquito in más Campfire chats. I have Mr. Adam o lo dejo un Jackson poquito here, más bajo. their lead class designer, and Y, Mr. Joey P, Joe Pipora, y vamos our associate game entonces director. He traduciendo doesn't todo like lo it que when I se say pueda. Joey P. Estamos con Joe, que es el director prácticamente, con Adam Jackson, que ya lo hemos visto muchísimas veces, y con el otro Adam, que es el líder de comunicaciones. Y Adam Jackson es el líder diseñador de las diferentes clases. O sea, este man es el que retoca las habilidades, hace nerfeos, bufeos, etc. To talk about before Diablo 4. Of course, we have our mid-season update, which is coming up really soon. In fact, it's coming next week. La otra semana van a tener un players update will be able de to mitad de experience temporada. the mid-season update. And along with that, a very big feature that everyone's been talking about and anticipating
I know it's been a long anticipated feature within Diablo 4, and that is the Gauntlet. So Ahí we'll be está, talking about la the próxima Gauntlet as semana. well and Listo, actually se acabó el showcasing it, stream. because that does come with the mid-season update next week as well. So Viene la otra semana players con will el be able to update jump de into mitad de Gauntlet and temporada. try it out themselves starting next Tuesday. El But próximo I martes. know a lot of stuff has happened over Diablo 4 since the start of Season 3. Just recently we released the 132 patch, which was the one that included a way for players who actually have a bunch of Uber Uniques and want to craft Uber Uniques. They can do that by creating resplendent sparks and then being able to craft the Están hablando de lo que se inventaron para los Uber Uniques. Del tema de poder craftearlos cuando tenías muchos Uber Uniques para poder hacer el que verdaderamente necesitas para tu clase. I know you guys want to talk about it a little bit more right now. Yeah, so we have vampiric powers returning from season 2. Yeah. So También we vuelven algunos poderes vampíricos. Powers from season 1 in the form of the unique rings we have dropping from Barshan in season 2. Now, as we're looking towards season 3 in the mid-season patch, we're able to bring back some of the vampiric powers that players really seemed to like. We thought were pretty cool. Que van a volver los poderes vampíricos, es lo que está diciendo aquí a partir de la mitad de la temporada. Van a mostrar aquí un listado de cuáles son los que van a volver. Van a volver 6 poderes vampíricos de la temporada anterior. Bueno, van como con aspectos legendarios, no el unique como tal. Está más jefe que José, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ok, que no son exactamente como los teníamos en la segunda temporada, pero son copias bastante cercanas. Ahí están los que van a volver. A Curse Touch, Blood Boil, Hectic, Metamorphosis, que era uno de los más utilizados, los más fuertes, Moonrise y Undying. Ahí lo dijo, el más importante para los fanáticos, o el favorito de los fanáticos era Metamorphosis. Ahí están las explosiones. Metamorphosis. Viene como aspectos legendarios. Ok, nice. Bueno, y aquí están hablando un poco de qué fue lo que, en realidad, cómo van a quedar, con unos ajustes menores. Esta Metamorphosis, que era uno de los más poderosos. Yeah, it's kind of like that legendary aspect we put in season 3 that increases your armor, but also increases the duration of your evade timer. Te va a aumentar la evasión. Como este depende de la evasión, te va a aumentar la evasión. Ok, una noticia nice. Quieren un poquito de fanservice acá, que quieren devolverle la emoción de la segunda temporada, que nos gustó más los poderes de la segunda temporada que de la tercera. We've heard a lot of cases from people they brought up where snapshotting is a thing that's been reported to us. And to give a little bit of kind of a high-level view of what snapshotting is, because not everybody is very familiar. Snapshotting is this idea that when you get a buff, let's say a damage buff, you're able to hold on algunos to bugs y that algunas buff for cosas, a ¿no? longer Estos son duration than it would normally last if you use it on a skill that is like channeled or lasts a really long time. So a simple example, this would be like the Barbarian's Whirlwind. If let's say I got a 50% damage buff and it lasts for 4 seconds, if I have that buff on me the moment I channel Whirlwind, it'll keep that buff going until I cancel Whirlwind because I had it when it started. And so if I keep my Whirlwind going forever, I'll keep that 50% damage buff way beyond the normal 4-second time. If the game didn't have snapshotting, then it would just last for 4 seconds, whether or not I started Whirlwind when I had it, and that would be how long I would be doing the bonus damage. So in general, when it comes to snapshotting, esto es una bobada. we want to really remove Sí, it from the tocaría game as cambiar much las as we builds, can. de acuerdo, tocaría It cambiar does las allow for builds. some kind of cool things, but generally snapshotting is used to do really kind of undesirable behavior, whether it's unequipping and re-equipping gear at certain times or using certain effects at certain times to get way more power than a player should normally be able to be. And it results in the things like people gathering up a ton of buffs and then like one-shotting a boss or things like that in unintuitive ways. So we fixed every case Están that we've arreglando reported so algunos far, and we'll casos de continue to, snapshotting. and we're gonna Este move es como toward a more systemic approach es como to un taking it efecto que off. se da cuando logras algunos buffos
Y esos buffos se deben mantener, por ejemplo, 3 segundos, pero te los quitas, te los cambias, los reseteas y se mantienen ahí. Entonces empiezas a acumular un montón de buffos para one-shotear jefes y todo así. Algunas cosas como esas las han estado arregladas, así que what you bring into the gauntlet is basically going to be locked. So it'll be a fair place for people to compete. ok. Dentro del evento de The Gauntlet no puedes modificar ítems, no puedes modificar el árbol dentro, o sea, y el Paragon tampoco. Aquí están hablando de algún arreglo también para el Rogue. La pasiva de Weapon Mastery. Algo de que estaba haciendo más daño de lo normal, ¿no? Actualización para Senescal. Algunos bugs que ayudaban más a algunas clases, por ejemplo, al bárbaro, a los gritos del bárbaro y al druida en esa versión de Bloodhowl, a esa habilidad, le ayudaban mucho. En general resolvieron algunos problemas que estaban bufeando demasiado esas habilidades. Y aquí algunos cambios también de las piedras, estas, ¿cómo es que se llaman? Son las piedras de control y las otras piedras que modifican, ¿no? La de veneno, la de sangrado. Se redujo la de sangrado, pero ¿cómo van a reducir esta mierda, loco? Si esto es súper F. Y la de support de fuego también lo redujeron. Tempest. Ya no va a ganar bonus de daño y la duración le hicieron algún cambio. No entiendo por qué le hacen nerfeo a eso, si eso es una vaina super F. El bárbaro está muy fuerte, muy fuerte. O sea, el bárbaro está bien, dice. La carga, que es uno de los fuertes en el meta actual de la tercera temporada, ha sido eficiente. No lo van a nerfear, no van a nerfear la carga. Pero sí está considerado, o sea, lo están considerando como algo que está rayando con lo muy fuerte, o sea, que está demasiado fuerte y que están abriendo al feedback. Sí, toda esa página anterior fue puro nerfeo, qué estupidez, ¿no? Pero aquí es una buena noticia para los bárbaros como yo, que no nos van a nerfear la carga. Ya yo al final no estaba usando carga, pero bueno, los que se mantienen con la carga, porque va a servir para hacer los calabozos, pues se mantiene igual. Y que están abiertos al feedback. Van a bufear los básicos, sobre todo que sirva bastante para el inicio del personaje. Bufeos también algunas habilidades que son poco usadas. El pisotón. Le han mejorado el cooldown, algo así parece. El Iron Skin, que es la de defensa, la cantidad de fortificación aumenta de 15 a 20%. El llamado ancestral, el daño aumenta de 10 a 20%. Y así algunas cositas. El ranking de Whirlwind para esa arma en particular. Eso es como un aspecto legendario, un arma, creo. Aumenta de 1 a 2 a 3 a 2 a 3, perdón. Y el rango de las explosiones también aumenta un poco. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Pues todo, porque no lo van a nerfear, pero le están mejorando el Whirlwind, ese otro build, y le están mejorando los básicos para el inicio del juego. O sea, para el inicio del bárbaro, que se siente un poquito lento, le están mejorando los básicos. Yo creo que si me paso para este lado vamos mejor, ¿no? Incineración, le aumentaron el daño 40%. Ojo que yo estoy armando mi hechicero de fuego, ¿no? A todo lo que está relacionado con la línea de habilidades de conjuración, lo mejoraron. Y algunos buffs a las habilidades de conjuración y algunos buffos también a algunas pasivas que no están siendo utilizadas y algunos glifos de Paragon que no están tan utilizados. Entonces lo que están mejorando ahí, habilidades de conjuración y las habilidades de incineración.
el druida. So similar No to the están entrando barbarian, tan you a know, the detalle druids como en we otras found theoretically ocasiones, kind of, porque you know, they obviamente have ya a el día de really, really mañana strong sacan el late game, but listado that de early todos los game cambios getting there y se can be pueden a ver más a little bit detalle. tedious to go. So Similar we'll al fail all their bárbaro, basic skills. similar al With that example bárbaro here le from van a Druid with aumentar Wind los Shear, so you can básicos, see here the sobre spear todo para el duration's early going game, up, the para el damage principio is del being juego, increased, and más the que todo eso. Wild Wind Shear upgrade, which gives you more spirit when you hit enemies, is Deberían also nerfear cool. al bárbaro. So really Creo just que, better creo resource que el management, if you mensaje really aquí do. general no es And then nerfear, companion druid. So we can pretty sino consistently hear from players that como they really elevar want to todos make los that demás companion builds. build really Me parece work que and es como feel el good. mensaje aquí. So we've got some damage buffs across Lo que the no board entiendo for es all por the qué companions, nerfean, particularly por wolves ejemplo, al is getting Senescal, quite si a no bit sirve para stronger. nada. But we've got things for wolves, poison creeper, and ravens. And then we've got some additional buffs to some underused passives. And then last but not least, the Storm's Companion unique. So this is the one that makes your wolves howl when they do some lightning damage in an AoE. The ranks of wolves that you're getting is going to be Aumento increased from 2 to 3 bufeos a to 4 los to 5. acompañantes, And then bufeos a also algunas the pasivas storm que howl no se damage, usan that damage that mucho, happens when the lightning y bolts come down, is bufeos, being increased by a sí, lot. bufeos And so también you could see al here, Storm's Enhanced. Companion. Yeah. yeah, so you know, before it was doing like, you know, in this example at this level like 100 to maybe Pero ese es como el 400 damage, acompañante, 150 to ¿ok? 400. Ahí están And now mostrando un it's gonna be caso doing del closer to bufeo. 8 to 1300 damage 148 per de strike daño using y strike ahora multiple times está too, and in an 1000 AoE, y so it's algo. actually quite a bit of an increase. Bueno, hay unos numeritos de 800 y So eso. really, as far as Se le está druids, your aumentando el game will early feel game, better for o sea, los both pretty básicos much al every principio del build, and then juego, companions and especially wolves are y gonna be mejora quite a bit more en los powerful. acompañantes, especialmente a los lobos. Next, we've got the rogue. El Rogue, So we've got Heartseeker and Forceful Arrow. Their attack speeds are being increased. esas habilidades, So, you know, when it Heartseeker comes y to basic Forceful skills, a Arrow, lot of las están people aumentando la gravitate to velocidad en Puncture. 20%. It's really, really strong. It applies vulnerable, but also you're able to stutter step, and it feels really good when you cast it. And you're just throwing knives. Se va a sentir Yes, muy and similar Darán is a cool. I Puncture. can't give ¿Cómo es everyone que se llama knives esta within the habilidad? skill, Mm, but I Bueno, also no me think acuerdo arrows ahorita are los really nombres en cool. I español. just think there's areas for improvement. So, So, knives and everything. maybe knives on the arrows. Like, I don't know. Pero que se va a sentir But, muy similar anyways, en términos as de far as how it velocidad y feels de to timing. use, the two arrow skills should feel exactly the same as Puncture as far as how you're able to stutter step, how quickly you're able to cast them. They've been made to match. Sí, es como al timing, que van a quedar And then we bastante also similares. heard some feedback that Flurry La is a habilidad de really good, which is Flurry good le compared van a to the other aumentar core también el skills, so daño we're increasing its 10%. damage. And then we're also Y, improving the functionality of both of its upgrades. They're y just toda gonna be a la, little toda more la useful. línea de acción o toda la línea And de then Precision, mejora de Flurry everybody's también se lo van a favorite new change in mejorar. Season 3. We're actually going to be reducing the stacks required for bonuses from 6 to 4. So this is a buff to Precision. Los stacks de It's really precisión meant los to van a bajar. help with actually the Los bonos, rhythm and the way that you las feel when you bonificaciones las van a cast it, bajar de that, 6 a 4. how often you get the proc should just feel a little bit better to use when you're using it in combination with other skills. Pero que se supone que el ritmo de lograr And pues then last los but not stacks least, va a we got mejorar the aspect o of se va a branching sentir mejor, boldly. algo así. We're kind of redesigning or upgrading this legendary quite a bit. This is with Barrage, when your El Barrage aspecto del branching arrows bodies bounce, lo they van do a more damage, rediseñar. but now we're actually adding a little bit more to it. Hay algunas cosas que no So you recuerdo can los see nombres en here on the español, left is kind pero of the bueno, old ahí me version, which disculpan. basically said that your arrows had a chance to split into two arrows Aquí es whenever como they quedaría, ricocheted. ¿no? And oh, I love that zoom in. Oh, yeah. So now on the right, firstly, it's going to increase just the base damage of ricocheting arrows from Barrage. And then also they still keep that chance to split into two, but that chance has also been increased by quite a bit. Aumenta So la maybe this probabilidad legendary just de wasn't very powerful, que being used very la much, flecha and now tenga, it's se quite a bit separe en dos flechas y también le va a aumentar el daño. So yeah, as far as things to look forward to, really range Entonces, en builds, I general, le think, are están gonna feel pretty good, and then aumentando flurry as los well. daños It's a gonna los be quite a builds big a increase. distancia, daño a distancia. Y And el last but not Flurry least, también we lo have van a the mejorar. Necromancer, and we have a lot to cover Y por here with último, Necromancer, el so, Nigromante, pull que up le han your hecho buttons here. bastantes So, cambios. first Se we got nota que el minion buffs. Nigromante es la clase Giant menos block of jugada. text here. So, Un montón really, de your bufos aquí a los damage is being minions. increased by about 20% just El across daño all base ha minions. aumentado Their 20%, health la is going vida ha up by about aumentado 10%. 10%, A lot of their el passives here you can Hellbent see are being Commander, increased with la health, bonificación their de daño ha Commander, Cold aumentado Eater. en esos valores, 10, 20 a Corporeal 30, is a era pretty antes, big ahora one, I 15, think, 30, that you'll be able to 45. look forward to. So before it was that you and your minions just deal increased El physical nodo damage. legendario, esto es para Now el it's Paragon also going to también, be giving you Cult Leader, increased move que es speed para for aumentar el daño de los Yes. minions, se So aumenta de 10 a Necromancer's 15% Yeah, minion builds por will be- cada catch- 20% de velocidad de catching up with the army ataque. and vice versa as they go through the game. El glifo We also have corpóreo, this issue with Skeleton corporeal, no Reapers sé cómo where se they're llama en respawning 2 español, free corpses, and lo now de they're rediseñan. giving a lot more Ahora los corpses minions
van a hacer 10% más de daño físico y vas a ganar también 1% más de movimiento, de velocidad de movimiento por cada minion activo. ¿Está bien? Arreglan un problema donde los Reapers, el esqueleto, no hacía, o sea, o hacía respawn a pocos cadáveres.
But this is kind of a little bit of a taste of Ahora what hacen we want to do. respawn como deberían. The initial volley of changes. Yes, we Y have a que a lot futuro coming para in la season cuarta 4 in temporada van a addition to tener this. muchos más cambios para el Nigromante. Que yo creo que en And then general, no next, sé si we've got opinan ustedes lo also, mismo, pero el buffs and Nigromante se functionality siente como la adjustments to clase a bunch más, of más other débil. updates. One example here with a passive is spiked armor. Muchas pasivas que han It kinda makes retocado sense y ahí that, ponen you un know, they ejemplo, give you Spike armor. Armor, So now it's also they ahora, give you armor in addition ahora to da thorns. espinas, ahora da Death's Reach is armadura a passive that adicional, we're redesigning Death Reach completely. It también. used to be that you dealt more damage to enemies that are far away. Antes hacía Now we're daño changing it to a be Death's enemigos Advance, lejanos, which really ahora just te va a gives aumentar you la speed. velocidad de movimiento. So now, generically, Necromancer Y algunas players will have a point habilidades to put 3 points in a principales, passive Blight, gain Blood in addition to Surge lose speed y more than other Sever, classes. también los van a And then we've also reajustar. got some core skill Básicamente buffs, haciendo bufeos a todas particularly estas, to más que Blight, todo. Blood Surge, and Más que todo Sever. bufeos. There's some number buffs and I think even some Bueno, aquí al functionality and inicio, other tweaks para to que make sepan de the pronto whole los que move a vayan lot entrando better. ahí, So really, when it comes to aquí, Necromancer bueno, lo players, que están movement mejorando, speed is the name of the game velocidad de here, and movimiento also minion y buffs daño should para los feel, minions. quite a bit better than Ya before. dijeron que vamos a tener los eventos de ranqueo a partir de la otra semana And y se lastly, vienen we todos estos wanted to cambios, bufeos, talk with you nerfeos, all a little bit etc. about how we do our updates and the timing of them. We've run into a issue, not really an issue, but a situation that happens pretty commonly. So normally when we think about updates, in our last live stream we talked about how, we kind of made a Explicando un promise poquito with you cómo es that la at the start of dinámica de every hacer season, bufeos o every class nerfeos. was going to get at least one new legendary and one new unique. Que por ejemplo, que habían prometido al principio de todas las temporadas que cada clase iba a obtener por lo menos un nuevo unique y por lo menos un nuevo aspecto legendario. Acuérdense que hay aspectos legendarios también que son de temporada, que son genéricos para todas las clases. Están hablando de, por ejemplo, del legendario nuevo de Fireball para el hechicero. Es que no quieren cometer el error de que una clase reciba más cosas que otras clases y que quieren mantener todo más o menos bien distribuido y balanceado. Y es que, por ejemplo, uno de los que desbalanceó bastante, y por eso es que muchas personas están utilizando otra vez Hechicero y otra vez Bárbaro, el del Bárbaro estuvo genial, estuvo muy brutal. El de la carga estuvo de lujo. Y por ejemplo, para la Hechicera, colocaron el de Ventisca y también desbalanceó mucho. Entonces, claro, todo el mundo se va por ese meta que es el más fácil, el más lógico. 2 uniques and 4 legendaries, and everybody else just gets 1, but we've enabled this really cool thing? Or do you think it's smarter for us to just kind of wait until every class can get a cool new thing of that equivalent amount of stuff coming into the game? So, we're open to feedback here. We're going to be looking at, Están también abiertos a feedback, que si prefieren que entre todo así de golpe al juego o que si prefieren, o sea, apenas lo tengan. Lo que acabo de decir. Por ejemplo, el de carga supera por mucho los cambios de las otras clases. Que quieren feedback sobre eso. Que si quieren que ir colocando algunas mejoras de a poco cuando vayan saliendo, o que si de pronto es más inteligente esperar a que todas las clases tengan esas mejoras para soltarlas todas al tiempo y que de pronto el bárbaro o la hechicera no se sientan muy superior a los demás personajes. Lo raro es que ya la hechicera y el bárbaro eran superiores en la segunda temporada. Hola, Boya. And this is just There a you go, small, as Adam mentioned, this is just a small piece of what we're actually including in the mid-season update. The full patch notes are actually Sí, porque lo que para mí debían hacer al principio de la temporada era que fuera más atractivo jugar, por ejemplo, con el Nigromante. Y creo que no. Creo que al final hicieron tan fuerte la carga y tan fuerte a la hechicera de fuego que de todas maneras no da mucho interés entrar a jugar otras clases. El necro... Sí. Hey, gracias Maligno por el raid, bienvenidos chicos. Estamos hablando acá del Campfire aquí, a ver qué dicen estos locos. And then, we take the time to evaluate and then we make pretty significant changes in mid-season updates as well. Están hablando un poquito de cómo es la dinámica de actualizaciones, ¿no? Que hay unas cosas que meten al principio de la temporada, otras cositas que van metiendo a mitad de temporada, como van a hacer ahora. La gran noticia del día es que el tema de los ranqueos de Gauntlet viene el martes de la otra semana. Bufeos a todas las clases. Y nerfeos a Senescal, no me la puedo creer esa. Esos nerfeos a Senescal no me lo puedo creer.
and we just want to remind players, Senescal no hace nada. always expect Ah, y la otra gran noticia es que vuelven algunos poderes vampíricos. 5 o 6 poderes vampíricos por ahora. Awesome. So the next thing we did want to talk about is the Gauntlet. You know, this is a long anticipated feature. Y ahora sí van a hablar del evento de Gauntlet. Within Diablo 4. And we actually have a cool showcase that we want to show you guys here. We have 3 different devs that are. We're going to show you a showcase. We're going to show you a showcase. Just this once. Showcase. But we have 3 different devs that are going to be joining us, and they're going to be running through their build specifically through the Gauntlet itself. And we are joined by 2 Diablo partners, 2 Diablo content creators who are going to be commentating through this. This is Anna Cake Live and Macro Bioboy. Thank you guys very much. Invitaron a 2 creadores de contenido And our 3 devs are going to be, of course, para hacerle como una especie de pruebas a la here within Irvine. So, de Gauntlet. they'll be Como un playing showcase live que van a here. mostrar acá de cómo son los eventos. Irvine, California. And so we actually have John Constable, who is on the engineering team here. Ahí está nombrando algunas personas que hicieron el desarrollo, los que van a estar mostrando aquí el showcase. Diseñadores. Some people may recognize as Leviathan, a former Diablo content creator, or maybe still a Diablo content creator. He's like behind the camera, I don't know, who will also be running through his build through the Gauntlet, so you guys can actually check it out. But A ver si esta gente sabe jugar y no como los que nos mostraron por allá en la primera temporada. Las 2 señoritas estas, que no importa que sean señoritas, pero que evidentemente no sabían jugar. And do some Q&A. So, Macro, Anna, take it away. Bueno, aquí Thank you so much, está Adam. Anita y Hi, Macro. everyone. I am Anna Cake Live, and I'm incredibly happy to be here today. And together with my friend Macro, I'm happy to first time see and comment on showcase of the Gauntlet. Ah, van a comentar, no van a Hi, jugar everybody. I'm Macro directamente. Bioboy. I'm your friendly neighborhood necromancer. Yeah, Anna, this is wildly exciting. It's so great that the players finally get to get their eyes on what we're going to be expecting coming out next week. We have the Gauntlet Showcase, 3 amazing developers. These people, they're going to show you all the stops, and we're going to be able to help to kind of bridge the gap Saludando y using that maricadas. information about the mechanics that are going on. Que vamos a ver las mecánicas de The Gauntlet, que los desarrolladores van a estar ahí jugando y ellos van a estar comentando. First off, and I'm already incredibly excited for this because you know I'm a necro boy here. Que está We're going to be emocionado. showcasing Liam Kerr on the Bone Spear Necromancer. This is Van a estar utilizando un nigromante de Bone Spear, que es una de las builds más utilizadas para el nigro. Y... Ok, ahí está. Here we go. And Ahí hay un guys, jefe. just started the Vean el Gauntlet. mapa ahí arriba a la First, derecha. see, we Hay varios see the jefes boss and we just skip the boss. distribuidos Necromancer is just en buena running, parte del skipping mapa, the parece. boss, proceeding into the dungeon and apparently Se saltaron al jefe. ¿Por qué? No sé. Y ahí pueden ver el score. Corren score. Arriba dice 1800 en letricas como verdes. Absolutely. So before I get too deep into the necromancer, let's basically Un just talk tótem about normal. what you're looking at in the gauntlet. We have 8 minutes to get the highest score possible. Ok, tenemos 8 minutos para lograr la máxima recompensa. O la máxima recompensa no, la máxima cantidad de puntos. O sea que en realidad no estamos peleando contra el tiempo como en otros eventos. Estamos peleando contra el puntaje, tratar de hacer en 8 minutos la mayor cantidad de puntaje posible y ya. Los monstruos son nivel 124, así que... Ok, es como un calabozo de pesadilla nivel 70, así que tampoco es que sea tan complicado. Nivel 70... Ok, si es nivel 70 voy con mi bárbaro de carga. That's right. It's not just about getting through the dungeon as fast as possible. It's about getting through it multiple times over. Secondly, we have another shrine which is actually going to increase how much score you get whenever you complete ok. Los diferentes tótems estos, también hay algunos que te pueden aumentar el puntaje. Entonces es como también hacer algunos tipos de estrategia que cuando cojas el tótem, te sirva en el momento en que puedes farmear un poquito más de puntos. Entonces me imagino que los élite dan más puntos, entonces guardarte esos shrines para eso. Siempre van a estar en el mismo lugar. Ok, el drop de los bosses, algunos son precisamente los tótems. Ahí está, mira, mataron al monstruo. Pero siempre van a estar en el mismo lugar.
they will be either resetting all the monsters in the dungeon, and here we see our necromancer just killed the boss first time, resetted this boss, and he's going back and killing him again and getting a lot of proofs of Ese life, tótem, increasing el his puntiagudo que score. parece como By una the way, pirámide, necromancer resetea el score is already calabozo. Miren que el 58K. calabozo es como una We are especie de going cuadrado. not bad. We are progressing further into the dungeon. The map Me imagino que tiene un always cooldown stay the también. same in this dungeon. It El will mapa end siempre va a ser lo important. mismo para todo el So mundo. you can Igual para plan todo el mundo. your path. Mira, ese tótem de ahí Choose parece your que way resetea a how los you will be monstruos. progressing in this dungeon. And here we see the second shrine, the second pylon our necromancer touched. So to talk a little bit more about the Bone Spear Necromancer, because I could go on and on and on about this build. I think this is basically going to be everybody's first attempt at what the best meta approach to this content is. Bone Spear has a lot of great mobility as well as ability to spread damage across the battlefield. So whether you're running Ahí past está hablando un poco de la build del Bone Spear, que va a ser una buena build. Está como hablando ahí que va a ser una buena build para hacer el evento. Pero ya ahí se llevan una idea. Estás peleando contra el tiempo, vas avanzando por las salitas, cuando matas a los monstruos te dan los tótems y hay unos monstruos que están, hay unos tótems, perdón, que están como en las esquinas que te resetean el calabozo. Entonces la idea es como tratar de lograr la mayor cantidad de puntos posibles cuando prendes los tótems, porque hay algunos tótems que te aumentan la cantidad de puntos obtenidos también. O sea, no solamente los que ya conocemos, que te aumentan el daño, que el este que tira las flechitas, este otro que te aumenta o te mejora los cooldowns. Si ven que ha pasado por la misma parte varias veces. Y estos calabozos van a ser igualitos para todo el mundo, igualitos, con los mismos afijos para todo el mundo por una semana. Los calabozos duran una semana, puntaje que lograste, puntaje que queda registrado, y a la siguiente semana vuelve y se resetea. O sea que vamos a tener como contenido semanal. El martes sale todo esto, chicos. O sea que el martes podríamos también hacer otro stream, sea con el bárbaro, si alcanzo a terminar la hechicera, cualquiera de los dos, a ver cómo funciona bien el evento. Y the chests, obviously, they have a lot of proof of mights. They're helping you to increase your total score. To get the keys, you need to kill some special monsters. The monsters are hay también como que unos cofres al final. You don't know which monster it is. You will also have to first run a couple of times through the dungeons, kill all the monsters, find out who is actually dropping the key, and probably focus on those monsters also. Keep in mind that you need probably kill them, couple of them, to be able to open the chests. By the way, we went right back to the beginning of the dungeon. And ahí están al principio del calabozo y otra vez están como empezando. Aquí lo que dice esta chica es que hay como una especie de cofres, pero esos cofres los puedes abrir para que te aumente el mensaje, para que te aumente el puntaje con una llave. Entonces tienes que pasar por el calabozo varias veces, porque no sabes quién tiene la llave. Básicamente es eso. Entonces los cofres te van aumentando el puntaje. Tienes que buscar las llaves. ¿Quién las tiene? No se sabe. Best part about all of this, and it's something that you might not have picked up on immediately, you notice that every single time you kill a monster, like we just saw there, the score automatically flies into. So this isn't like running a normal dungeon where you have to go back and pick up those 2 veiled crystals that you happen to notice drop. Your only concern is running through this at breakneck speed. Okay. Otra cosa importante que está diciendo es que aquí no hay drops, ni tampoco, por ejemplo, cuando haces las misiones de mundo abierto, los eventos estos del árbol de los susurros, que tienes que ir a buscar el drop del personaje. Aquí no. Aquí la prioridad es avanzar, 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 porque todos esos drops que son como las gemas, como unas orbes verdecitas que son los que te dan el puntaje, llegan al personaje automáticamente. Es un auto-loot que ya vemos que pueden hacer. Entonces, ¿por qué jodas no le ponen autoloot a Senescal, por ejemplo, de oro, cosas así? Ahí abajo a la derecha en el minimapa están los cofres. Entonces pareciera que uno debería acercarse al final del calabozo, que serían como esta zona de
de los cofres para abrirlos al final o antes de que se acabe el tiempo o se abren automáticamente. Vamos a ver. Guys, we just entered the room. Guys, you saw that there were a lot of chests, but still don't have the keys. Que no tienen las llaves todavía. Go through the dungeon, search for the keys, tienen que otra vez entrar al calabozo, matar todo para buscar las llaves. Ya va por 200.000 puntos. Está matando relativamente bien, ¿no? Es un calabozo de pesadilla nivel 70, básicamente. Tampoco es que sea súper difícil de hacer. Así que creo que esto va a ser como una especie de evento, el que corra más rápido. Y no va a ser de tanta dificultad, sino más bien, como avanzar rápido. No hay dificultad acá, mejor dicho. Cuántos monstruos mataste, cuántos élites mataste, cuántos jefes y el resultado final. Inmediatamente puedes jugar otra vez, te da la recompensa, el alijo, o puedes ver el ranking y te da el sello. Macro was absolutely right here. Our necromancer was showing insanely good gameplay, seal of the worthy. This is the O sea, enseguida con un solo run le dieron el sello más alto. Quiere decir que ahí inmediatamente entran como a los rankings. No es como una... O sea, es que si no te metes a los rankings, igual tú tienes tus sellos de lo que has avanzado tú mismo, tu propia cuenta. O sea, no te van a ver en los rankings, pero tú mismo vas a saber cuál es tu ranking ahí personal. Not only are you going to get a cash just for running the gauntlet every time, a small amount of items, just to say like, hey, good job, you spent your time. Hay unos alijos que no tienen tantas recompensas, o sea, no es... Puedes obtener un X, pero más que todo al final de la semana. Notando los alijos esos pequeños, sino que si logras el sello, el máximo, que es el de Worthy, lo que te va a pasar es que al final de la semana te van a dar varios alijos de diferentes niveles de recompensa donde pueden salir un X, objetos, objetos con poder de objeto 925. Bueno, esto es lo mismo de lo mismo, simplemente que van a mostrar una hechicera. Hechicera rayo globular, qué raro. Qué raro, qué exótico. Miren que yo no me había dado cuenta. Arriba a la derecha también al lado del minimapa dice llaves. O sea, las llaves también creo que caen de manera automática. Ah, no, ahí salió una. Ahí acaba de salir una llave y sí le tienes que dar clic. Así que la llave va a ser un inconveniente porque sí te va a obligar a devolverte la llave. Ahí acaba de salir una. But I don't know. Probably now everyone will be playing Incinerate Sorceress because Incinerate was buff. Sí, están hablando ahí de la hechicera que deberían es más bien jugar incinerar y no tanto acá este tema del rayo globular que fue bastante nerfeado. Aquí el bárbaro de carga va a tener mucha movilidad y va a ser bastante fuerte también para el que tenga un bárbaro. De pronto estoy pensando en cambiarme ahora. O sea, necesitan un bárbaro más que tanqueador y one-shoteador. Necesitan bárbaro o cualquier clase que tenga mucha movilidad. Mucha velocidad de movimiento y mucha movilidad desde las habilidades, ¿no? Inmunidades también que te permitan... Por ejemplo, estas habilidades de teletransportación van a ser genial. On top of that, every class, every ladder that you're in is actually judged individually. So the necromancers are going to be judged against other necromancers, sorceresses against other sorceresses. Ah, mira, ya abrió el cofre. So where some builds may not have the mobility, abrir los cofres te dan un poco más de puntaje, solamente eso. La build se queda un poquito corto contra los jefes. Pensé que iba a ser un evento con un poco más de dificultad, pero si siempre van a ser de nivel 124, deberían separar. Aquí creo que se quedaron un poquito cortos. Deberían separar
así como uno farmea sellos dependiendo del puntaje, pues si ya llegas hasta el sello más alto, que te aumenten el nivel de dificultad también, de tal manera que, sí, o sea, que haya más dificultad, que sea un poquito más estilo, pues no tan difícil como el Avatar of Seer, el matadero de Seer, pero por lo menos que sea un calabozo de pesadilla a nivel 100, me parece. Ya para el que logre y que vaya uno en progreso. Ya cuando uno logre el sello, el Seal of the Worthy, que es el más alto. Porque imagínate, calabozos de pesadilla nivel 70 yo estaba haciendo desde nivel 80 en el personaje. Creo, por ahí sí, más o menos. Nivel 90, nivel 80, nivel 90. Y sin Uber Unix ni nada, normal. And guys, gonna tell you a little secret. You better not die in the gauntlet. Que no te mueras. Hardcore players, yeah, I understand, but for softcore players, if you're gonna die, you're gonna lose the third of your score. You're gonna respawn in the dungeon. You will be able to pick up your score, but only if you will run back to the place where you died. And yeah, this is again, you're wasting way too much time if you're dying in the gauntlet. Que si te mueres en el Gauntlet, pierdes los puntos, pero caen al piso. Entonces te tocaría volver a ir al sitio donde te mataron. Y que obviamente es una pérdida de tiempo. I want the chest. I want someone to finally open the chest. But yeah, so far, no one can get the key. The keys are quite rare. Only special monsters are dropping them. El avance del Nigromante fue más rápido que esto, creo. Bueno, vamos a ver. Yeah, so just over the halfway point, it does look like the sorceress, their natural mobility. I mean, she could teleport, right? That's obviously going to go a little bit faster than somebody running on their two legs. But already doing a really good showing. We're definitely going to crack over that 200k, probably closer to like maybe 300. No, sí, el man está diciendo, es porque yo no había visto el tiempo también, que va a ser un poquito de pronto más de daño. Por el tema de la teletransportación y de, obviamente recomendando que haya mucha más velocidad de movimiento en tu build para que puedas avanzar rápido. Creo que ahí va a estar el secreto, no tanto el daño lo vas a tener. Es tener, el que tenga más velocidad de movimiento es el que va a lograr los mejores puntajes. But the interesting part here is that how valuable is that for you in your current route is going to completely depend on where you went first. Do you zerg your way all the way up to that key, knowing that you passed by a gold chest in your typical, fully optimized route? Or is that just not part of your strategy at all? There's an interesting dichotomy there where it's just like depending Aquí está diciendo que hay que tomar decisiones dependiendo de tu estrategia para lograr el máximo puntaje, porque hay veces que vas a ver que te cae una llave y de pronto no te conviene estar regresándote para recoger la llave, porque si vas por la llave vas a perder tiempo. ¿Es que prefieres ir por la llave o ir por o seguir avanzando? But being able to make those decisions in the heat of the moment, or at least at first, when everybody doesn't necessarily have their best route already mapped out at that point, is going to be where those like small little spikes in score. I'm really, really excited to see the leaderboard as it develops. Obviously, you're going to be able to see the actual builds that people are bringing into the gauntlet. Que vas a poder ver los builds. But you're not necessarily going to know how they ran through it. Pero así tengas el perfil bloqueado. The elites, etc. So there's still going to be a little bit of mystery. But at the very least, you'll be able to copy the build if you can at least see the gear that they have. I think there's going to be a lot of mystery. Ahí le salió otra llave. De hecho, ahí estaban diciendo que puedes ver el build, pero vas a ver el build no en el momento en que terminó el calabozo, sino el build actual del personaje que lo pasó. Entonces no necesariamente con esa build fue que pasó el calabozo. Para que no se confíen, ¿no? Si van a copiar alguna build. Porque te van a salir los rankings, entonces te sale ahí la cava y tú dices, bueno, voy a copiar aquí el build de la cava. Y de pronto resulta que la cava se cambió algunas cosas. Y aquí se fue por aquí se fue por los cofres más grandes, que igual se llevan una llave. Pero no sé, creo que fue de suerte lo de las llaves, porque cuando estuve jugando con el micro no salieron tantas llaves como ahora, o no me di cuenta, pues.
So Sí, aquí está diciendo yeah, que you los need to cofres grandes also evidentemente te dan prioritize más if you puntaje. can, you need to prioritize the yellow chests. We reached 208k, 43 seconds left. Ya pasó los 200.000 puntos. The other Todavía thing that tiene I just tiempo. really want to hammer on here is, again, so this sorceress's score, although it's going to be a little bit higher than the necros that we just saw, not by a country mile or anything, but this score is insular to this one leaderboard. The sorceress's score is only going to be compared against everybody else running the sorceress. While you can check your ego and check against the other necromancers, that has no impact at all looking at any other Sí, aquí class está diciendo about algo how importante you're going to porque de rank in that pronto leaderboard, no, whether or no es not you're going como to be que immortalized in the vas a ser halls el mejor de forever if you todo, hit that top 10 pero te rank. vas a But on enfrentar, top por of that, ejemplo, it's not going to magos impact contra most, magos, like, the nigromantes contra rewards that you nigromantes, get or porque está anything like that. precisamente You just need to worry justificando about el what hecho your de que el real nigromante sorceress hizo un in this poquito game is menos de doing. daño. If you're in a Pero que él, party, you only diciendo que need el to worry about what nigromante those other party sizes are se va a doing. comparar contra It's otros probably nigromantes. my favorite part about this. You know, while there's going to be differences between the classes, I only need to worry about my class. But perfect. Sorry, I was gamering on here. We got another Seal of the Worthy completion, over 200k Ese es el score, sello más grande. 7 bosses, 39 elite monsters, 674 monsters. If I could ask for anything, I'd love to see these kind of stats basically at the end of all content in the game. Maybe I'm asking for too much, but seeing those numbers like itches some really good part. Que está diciendo que después de todos los eventos debería mostrar esos really stats. nice to see actually what I accomplished, how many poor demonic souls I sent back to hell. Yeah, I can understand. And yeah, we got the reward immediately after each time when you're entering the gauntlet, you're going to be getting a small reward and you're going to be getting a big reward in the end of each week, depending which seal you reached. I think we are preparing our third player. We're preparing Leviathan. He's almost ready. He's going to be joining us with a barbarian, with a Hota charge barb. I know everyone want to see it. So he's going to be crushing it really, really soon. Ahora van a ser un bárbaro J, parece. Bueno, pero ya es una estupidez querer mostrar todas las clases jugando ahí en esa mierda. Charge Hoda Barb. We could just put that up on a banner somewhere. We could take down the construct symbol and just put Charge Hoda smashing through the game. No, but Leviathan is an absolute legend from the community. Fun fact about Leviathan, we actually lived in the same city for like a grip, and we just never got the chance to actually sync up. But just like you, we were able to meet him at BlizzCon. He's a phenomenal dude. Shout out Está haciendo tiempo ahí hablando estupideces de que la persona que va a jugar vivían en la misma ciudad, una estupidez. Bárbaro J. Utilizando carga, ¿no? Yep, you know, just doing Hoda Barb things. No, he decided that 15 million overpower was the way he wanted to approach this scenario. Eso es lo que se necesita, bastante movilidad y bastante cooldown reduction. Apex predator of this type of content. We are working with a mobility skill in charge that's also going to be able to clear the trash for you. You have giant Hoda smashes so you can bring down bosses quickly as long as he has all of his buffs going que posiblemente en este evento lo que ya un poquito sabíamos, ¿no? Que va a ser uno de los más utilizados y de los más fáciles de utilizar en un evento estilo este. Vas, corres rápido cuando te metes los gritos, metes la carga y tiene un cooldown bastante interesante. Está utilizando también el Whirlwind al mismo tiempo que el martillo, ¿no? Ahí se atoró un poquito con el jefe. Big channeling shrine, more mobility, not worrying about resource. This is what we're looking for in Gauntlet content. This power. Ahí sí, claro que lo one-shotea con el daño de lo vulnerable. Que calma. He's absolutely smashing, he's absolutely destroying, but like this, if you're not gonna plan, you're gonna soon ese en particular, el triangular resetea el calabozo. Ahí sale en pantalla que los monstruos han sido reseteados o se han elevado otra vez, una cosa así. Se han levantado otra vez. His score already 64k, quite insane. Están haciendo alrededor de un poquito más de 200.000. Vamos a ver cuánto puede hacer el bárbaro. By the way, he was one of the best demon hunters that there is in Diablo 3 back in the days, and now and absolutely understandable why he's smashing also on this barbarian here. And Diablo. What is also really, really cool, that you need to obviously memorize the map, you need to memorize where all the monsters are, you need to memorize where the shrines are. What we have here,
Que a la larga uno se va acordando dónde están los tótems porque necesitas ir reseteando los calabozos. So yeah, guys, there's going to be a lot of planning, a lot of strategizing here. Something interesting to note. All right, I'm going to get a little bit deep on details here, because I assume most people haven't studied how shrines work in this game enough to know the numbers off the top of their head. But basically what you're looking at is a 30-second buff that is also going to give you 35% movement speed. The cool part about shrines is that each one of them can layer on top with other unique shrines. So you could have a channeling shrine as well as a blast wave. Ahí está explicando un poquito también que hay que saber gestionar los tótems, porque varios de ellos, o todos de ellos, te van a dar velocidad de movimiento. So when we saw that loop where he actually came back through and immediately killed that boss again, while it makes sense, he knows it's there, he knows it's worth a lot of good score. Pero que el tótem de reseteo no da absolutamente nada, solo es para resetear. And being able to basically lily hop or frog hop over these shrines, always maintaining at least one constant buff for them, might be a way of being able to add on mobility to a build that doesn't normally have Ahí tiene una llave también. You're a huge boss killer, but you can't fit mobility anywhere. As long as you can plan out how often you get these shrines, you could effectively link together a full 8 minutes of shrine buff, maybe even longer. Este tipo va a hacer acá más de 300,000 puntos. Stopping at individual little monster packs to make sure that you're maintaining your buffs. So even if you're not necessarily killing them or they're not high value, you know that you're going to be operating at maximum efficiency when you walk into the next room, where we always will know 30 millones de daño, un mostrico ahí, pobrecito. Boss monster in one of these tiles here. My brain is going crazy right now. The more that I see from this content, it's just so exciting to have something to really strive for in this game, right? We got the gear, we finished all of our farming, all of our grinding. What do we do with it? Well, here's what we do with it. Now we actually have something to test those builds. Aquí le está echando un poquito de flores al evento, que ya una vez de que terminas al personaje, ¿qué haces? O sea, porque ya no hay más nada que hacer. Si ya terminaste a tu personaje, entonces dice aquí, pues bueno, ya, dale, pruébalo acá. Saca el mayor puntaje. I gotta come up with all brand new builds to incorporate the vampire powers as well as whatever changes actually come to the core skills themselves as well. I can hear that Macro is starting theory crafting already right now. He's already stuck here. I'm turning left, here I'm turning right, here I'm touching this. We already in the process of creating the guide how to do it. Our Barbarian 217k total. Ya se pasó los daños o el puntaje que había hecho el Nigro y que había hecho él. Y todavía faltan casi 3 minutos. Ahí está prácticamente diciendo la vieja que la habían cagado porque le están explicando, prácticamente acaban de mostrar una guía de cómo reventar el evento. No. Y aquí está diciendo que no tienes por qué competir con las otras clases. Pues, obviamente esto es un problema. Obviamente el bárbaro pelea contra los bárbaros, ¿no? Para el puntaje de este 300.000. Hay que ir a apuntarle ese 300.000 de arranque. Pero Leviathan is moving really quick. We have 2 minutes left. We are hitting 236. Mi única, no sé si es crítica o digamos como opinión o feedback, sería que así como el evento te pide más puntaje para lograr el sello más alto, que es a partir de 200.000 puntos, si no estoy mal, por lo que he visto ahí. Asimismo, cuando uno obtenga ese sello más alto, debería aumentarse la dificultad, así sea un poco. Porque está bien que tú quieras hacer los máximos puntajes, pero ponerse a repetir aquí, repetir atrás de colocar un puntaje, pues no te da una sensación de progreso. O sea, el solo sello y el solo puntaje no te da una sensación de progreso. There's nothing stopping you from going and doing this on your Barbarian, doing this on your alternate Necromancer, doing this in multiple group types.
you could theoretically hit the top of every single ladder. If you're, you know, a crazy master grinder like Wudijo, maybe you go crack softcore and hardcore ladder too. Why not? There's nothing stopping you from competing in as many of these arenas as you have builds to be able to. Parece que sí va a lograr los 300,000 de puntaje. I'm only going to worry about the Necromancer. I don't have it in my brain to think about a single other class with how much I need to worry about theory crafting this one. But I'm wondering who's going to be able to like collect the most top leaderboard spots, you know, eating them all up. Está hablando que por qué no los jugadores hardcore, haciéndoles como una especie de invitación a los que más juegan, de que por qué no vayan y hagan sus rankings en hardcore, en softcore y jugar también diferentes clases. Pero que él no, que él nada más se imagina jugando su nigromante, que no tiene cómo armar estas otras cosas. Leviathan, 300k, boy. That's what we need to see. Y se va a quedar corto de los He did too 300,000. good. He killed everything already. Que no hay nada para matar. So close, boss. Quedó a nada de... Y ahí obtiene el mismo sello, incluso con mucho más puntaje. Mató a 2 bosses más, mató unos 6 élites más. Monstruos sí mató bastante más. But phenomenal job here by Leviathan, as always. It's exactly what we expected from him. Yep, had absolutely zero doubts. Macro, I must say, I'm really, really excited, and I really like that you can get not only the rewards that we're getting, it's a weekly activity. We're getting the new map absolutely every single week, and we're getting the rewards in the end of every single week. We're also getting the rewards after every single run. And yep, I'm happy that the people Ahí está haciendo también un resumen de que vamos a recibir recompensas. Cada vez que pases el evento recibes un alijo pequeñito y también al final de la semana recibes las recompensas dependiendo de la cantidad de sellos, o sea, de lo que alcanzaste en cuanto al nivel de los sellos. Y que también que si logras el ranking, o sea, si logras meterte, no sé, top 100, no sé cómo es esto, que también tienes unas recompensas adicionales. Que las recompensas al final de cuentas no van a ser tan relevantes sino solamente estar en el ranking. Eso es lo divertido. Porque si ya tienes un build que va a reventar el ranking, pues que saques algo en un alijo no va a hacer la diferencia. Lo que sí hubiera sido interesante es que, por ejemplo, al top 10 de los de cualquiera de los rankings, que le den un alijo con Uber Unique. Algo así un poquito que sea más agresivo con la recompensa, hubiera sido genial también. Pero bueno. Which like truly tests the player's skill in a way that the other content in the game just currently doesn't offer. But I think that's just going to go ahead and do it for us. This has Hay que been ver such qué a pleasure, Anna. tanto Thank you very much for, aguanta el sharing this with evento. me. I hope that everybody really enjoyed what they saw Porque here. de pronto la gente entra una vez a la semana, hace su ranqueo, recoge el alijo y llegará a un punto que me imagino que la gente no va a querer volver a entrar, me imagino. Ya se están despidiendo estos del showcase, vamos a ver qué más dicen. ¿Habrá algún mini spoiler de la 4ª temporada? Macro, you want to say something? You want to add something? Yeah. And again, my name is MacroBioBoy. MacroBioBoy on everything. If you care, see me go try to smash the Necro through this gauntlet. Thank you again to everybody. It was an absolute honor here. I think we're going to go ahead and throw it back to Adam and everybody in the studio. Hope that everybody enjoyed seeing the gauntlet, and I can't wait to see you all out there next week. Awesome. Okay. Thank you De so vuelta al much, estudio. Macro, Anna, for taking us through that. Of course, our 3 volunteers from the dev team. We got John, we got Steven, and Liam for running through. Yeah, everybody great. Steven actually hit, actually all of them hit higher scores than they did when we were first running through this. They did. They were learning they were learning the dungeon because again, with Gauntlet, it is a weekly dungeon that does get changed That's over. fixed. I mean, every spawn, every creature you come through, every chest location, every key drop, like every boss, every shrine, yeah, it's all fixed every time you do the runs, and that's what allows you to have that sense of like, okay, I know a little bit more about this space now. I can run it again. I'll do a little bit better. Yeah. It makes a huge difference. Yeah, and O sea, que saber dónde están los tótems, saber dónde están los cofres, los jefes, los élites, porque siempre el calabozo es lo mismo. Que eso da ventaja porque te empiezas a aprender el calabozo. Aquí están también un poquito justificando que el bárbaro de carga J es demasiado fuerte, entonces que no se preocupen que van a estar peleando contra los bárbaros también. Hechiceros contra hechiceros, nigros contra nigros.
rewards and stuff. Y el Like, evento depending dura on una the seal semana. that you get, La you'll semana actually 2, get more, digamos, hay otro caches, and the calabozo. caches themselves offer up a one 925 like ancestral that I believe is in each cache. So I believe if you get a seal of the worthy, you end up getting 4 each time. And these aren't exactly like the idea Nightwolf, ¿qué tal? ¿Cómo estás? of Gauntlet itself is really aspirational. So there are opportunities for players themselves to, of course, earn Que la themselves into recompensa the es hall, más the ancients de ego each y week. aspiracional que Kind of, cualquier otra cosa, adding que on los to a ítems. permanent Bueno, record. yo You lo que digo es could que say, los ítems no va a put ser it on tan your resume importante. type of thing of forever for each week in the Hall of the Ancients, depending on where Y you siempre va a haber ranqueos We semanales. don't, O sea, we todos don't los really wanna see ranqueos the se resetean. Gauntlet and the Trials feature as a place where players go to try to get gear for their builds. Really more of a place where players are going to go once they've got like really good builds put together to kind of try things out. But yeah, for players who do manage to clear, for every seal that they manage to complete at the end of the week, based on their highest ranking, they're going to get a cache like you called out. And there's a high chance of unique items actually appearing in these caches as well. Un You get alijo y que hay 925 uniques. But again, y que hay these una are really looking probabilidad at more de augmenting other things you've been collecting over the course of the season, de not obtener like algunos being a uniques primary de poder reason de objeto for 925, pero que de pronto no es and como la we'll- prioridad, we dice actually él have a acá. blog that's going up after the stream that actually details out all the information in the Gauntlet, including some other rewards as well for players that hit like the really high ranks of, where they can potentially earn some, A que van a mostrar también cosmetic items en las for- notas de for actualización o en Gauntlet. otro So, posteo Gauntlet, again, que ya next los jugadores Tuesday. que And I know for, verdaderamente like, the estén first en el couple weeks, we top wanna de make esos sure that players rankings are que van a jumping in, recibir trying otras it cosas out, ahí, no dijeron que. especially with these new changes that are coming with the mid-season update, the vampiric powers and everything like that. And then, let us know what you guys think, and then post up feedback on, Reddit, forums, social media. We're going to be checking it out for Gauntlet, making any tweaks if we need to make any tweaks. And then I know we actually have a cool contest that's coming up here, starting on that's tied back to Gauntlet. It's actually starting on March 19th. We're calling it Leaderboard Legends, but the top players in each of the leaderboards, and there are, again, leaderboards for all the different classes, for all solo, and at the same time for hardcore as well. So if you play in hardcore and if you die in a Gauntlet, your character's Están gone. aclarando It también is que hardcore for si that reason. So, que but si we te will mueres have, dentro del opportunities for calabozo, players to actually siendo earn jugador hardcore, igual pierdes la exclusive cuenta. art print from an artist named Mika Ulrich. He's a huge Diablo fan. He actually is making a customized art print. That contest itself will be running for 2 weeks, so we'll have more Que information. va a on haber the como un contest as we get concurso closer y to, van a estar March colocando un poquito más de 19th. información. Players Eso es that lo que do viene lead the hablando aquí leaderboards, they'll have the un buen rato. opportunity of actually, Hay un concurso, me earning, imagino que lo a postearán exclusive, customized art en el print as Twitter o well. algo It's así. actually pretty cool. So Gauntlet shipping next Tuesday, and Próximo martes. it'll be in of course, our mid-season patch notes that we have. Este va a ser el update de mitad de temporada. Y mañana, entre hoy y mañana, colocan las notas de actualización. De todo lo que vimos, ¿no? Los bufeos, nerfeos. Some pretty big news from our end. One is it's an update regarding season 4. And I know Ok, noticias de la cuarta temporada. Cuidado. So I'm very excited. So we've been talking about season 4 a little bit, but like leading up to the release of season 3, I mentioned some things about season 4. We know there's gonna be a lot of changes being made in that season. Que van a haber muchos cambios para la cuarta temporada. Some of you have been around since the launch of the game. We had some streams after season 1 went live. We talked a little bit about some of the changes we wanted to make in season 2. We remember that, like, vulnerable damage to vulnerable targets was like an extremely powerful stat, an all-encompassing stat, really, in that part of the game. And we had to go back and we really wanted to take a harder and longer look at that, look at overpower. Hablando un poquito de los tipos de daño de overpower. Viable stats for players to proceed with. And that was a good amount of work, I think, that we can suggest. And it was a really great impact on the game overall, but it was, there's some work involved. Season 4 goes well beyond like the scope and scale and changes that we made in Season 2, particularly with regards to things like our stats, attributes, and the way that rewards work. So while there were a lot of things that we did in Season 2, and we're really happy with a lot of things in Season 2 as a result, there was a much better... Que algunas cosas que resolvieron desde la temporada número 2, que están bastante contentos, pero que viene mucho más llegando, pero no está diciendo nada en específico. Como balanceos más que todo, tipos de daño abrumador, habló, porque de hecho lo nerfearon, entonces dicen que están un poquito más contentos con eso. Que no van a hablar mucho de los temas, pero sí habló un poquito más de recompensas.
and test it extensively before the content actually goes live. Ok, eso es interesante. So it'll be coming up, while Season 3 is still active. Que van a invitar a Season gente de la 4 PTR comunidad, me will go imagino live, creadores de and get a chance to contenido check para that out. probar What is the feedback, el and contenido, if they find issues recibir el and bounce feedback things, antes de we'll soltar get a alguna chance to actualización. interpret all that and make some changes as we go. Habló algo de filtros, me imagino, de la mejora en las recompensas. Nada en particular. Mejoras en recompensas, mejoras en itemization, como se dice la palabra en inglés, ahí lo acaban de repetir. Es como cómo amarra el juego todo este tema de la gestión de los ítems, de filtros, el inventario, todo eso que ha sido siempre también una fuente de quejas importante. And I know the team here has been doing a lot of work to incorporate a PTR into Diablo 4. Pero creo que aquí de la noticia importante es eso, que van a invitar a hacer pruebas al juego antes de soltar algún update. De lo poco que compartieron, creo que eso es como lo más importante. Specifically focused around PTR and the content that you'll be playing in PTR. So it's kind of, it will be a little bit of a reveal of what you'll be experiencing in Season 4 as well. Okay. So it's going to be... There'll be some things we'll hold on to talk about some things we'll hold on. Que se van a aguantar la información, que para eso van a programar otra, que hay mucha información, que hay muchos cambios. Going like, wow, it's going to be a pretty beefy campfire chat coming up here in the next couple of weeks. We'll have more info soon. Que en las próximas 2 semanas más o menos por ahí lo programan. O sea, para hacer otro stream similar a este, para hablar de la 4ª temporada y sobre todo de cómo va a ser el sistema de pruebas pre-lanzamientos de actualizaciones. And I will say with PTR, because of the changes that are coming with Season 4 and the amount of changes, as I said, the team felt like, hey, we need a PTR to make sure this happens. Does that mean we'll have a PTR every single season? Maybe not. It depends on the scale. Que de pronto no van a ser pruebas de ese estilo todas las temporadas, pero que para la temporada número 4 sí o sí lo van a hacer porque se vienen demasiados cambios. Ustedes quieren que los jugadores jueguen desde antes, que prueben ciertos aspectos del juego. Por ejemplo, Joe está aquí diciendo que él ya está jugando la 4ª temporada y que le ha parecido bastante interesante. Entonces la idea es que parte de la comunidad, jugadores, me imagino creadores de contenido, tengan acceso a esos servidores de prueba para eso, para que llegue un feedback rápido. Que por ahora solamente para la 4ª temporada también, por lo que it is a public test realm. It is the ability of players being able to jump into a earlier build. Bueno, que por lo pronto para la 4ª temporada, porque es que va a tener demasiados cambios. Que de pronto para actualizaciones hacia la 5ª temporada, pensando así, de pronto no van a tener este tema de las pruebas. Está explicando un poquito qué significa PTR, que son las pruebas. Diablo 2, we've had PTRs for Diablo 3, and of course now PTRs play test runs, algo así. Really excited for that. Again, we'll be back in a couple weeks to talk about that. Right. We'll now jump into Q&A. Preguntas y respuestas. We know that a lot of people have questions, and we'll try to get through as many as possible. And then, we'll remind everyone, at the end of the stream of like checking out the site for all the Gauntlet information and stuff like that. If we can't get to stuff, blogs going live. Live. Yep. So I know one question that we've seen a lot. Que ya van a montar las notas de actualización de todas maneras. Is regarding algún update para los Uber Unix. Yo creo que ya lo hicieron, que fue el tema del crafteo que pusieron ahí en el ocultista, en el... Bueno, lo que ya sabemos. Ral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I'll jump into this first, right? So, for the uninitiated in 1.3.2, in our last patch, we put in the ability for players to be able to craft these Uber unique items of their choice once they reach World Tier 4. And they require resplendent sparks to do so. And you get resplendent sparks by finding another Uber unique, which are very rare, salvage them, and then that gives you the one material that you need. Now, at launch, you need 5 resplendent sparks in order to craft one of these. Sí, que necesitas 5 de estos materiales para poder craftear un Uber unique. The trial system is going live. We're going to be reducing that from 5 to 4.
Lo van a reducir de 5 a 4. So alongside those changes we made as part of that last release, we also dramatically increased the drop rate of Uber Uniques from non-Duriel sources. So while Duriel gives you a fairly steady drop rate chance, still low, obviously, it's hard to find Uber Unique items in general. They're very Es muy rare and difícil very obtener powerful. Uber Unix. Son raros, son muy poderosos. Exceptionally rare, as I think most players would understand. Lo han ido mejorando. Outside of the encounter of Uber Duriel, which is one of the reasons why Uber Duriel is so popular. We did dramatically increase that drop rate chance. Mejoraron el drop rate en el mundo abierto, o sea, fuera de Uber Duriel. The number of Uber Uniques are dropping throughout the game as a result of this. So why go from if we heard some of the concerns about, y que han visto un aumento considerable de los Uber Unix que caen en general en el juego, no solamente en Duriel. And this is sort of us beginning to get a sense of how players are interacting with these features as we start looking towards Season 4. So, in terms of like the number of Uber Uniques they're dropping, the way that players are engaging with various parts of que están aprendiendo cómo es la interacción de los jugadores con, digamos, estas características del juego de cuántos Uber Unix se farmean, cuántos caen en Duriel, cuántos caen en el mundo abierto, cuántas personas verdaderamente están utilizando la máquina de crafteo para generar sus propios Uber Unix. They're not expected for every build to have them in order for them to come online and feel fun. Obviously, players really want them. You want them for your characters. They're really potent. But they shouldn't be the thing that is enabling you to really do something fun with your class. It's an extra layer on top of your class once you've managed to get one. Sí, pero al final todo el mundo los quiere. Él lo que está diciendo es que el Uber Unique no debería ser como fundamental para algún build, pero al final todo el mundo lo quiere. O sea, al final, por ejemplo, si tú vas a ir a buscar los rankeos, la gente lo va a querer. Porque sí, obviamente las builds sirven sin tener los Uber. Tampoco dijo mucho. En general lo que dijo fue que no está autorizado para hablar. Bueno, repito, no dijo mucho tampoco de los Uber Unix, solamente que están aprendiendo a cómo debería ser el tema de ir y venir de los Uber. Si crafteos, si dropeos, cuál es el verdadero porcentaje ahí para que la gente esté tranquila. Que sí, habían preguntado anteriormente si había algo de late game para la temporada número 4 y dijo que no está autorizado para hablar de eso. Pero que estuviéramos pendientes al próximo stream. We want players to be able to like ramp up through the content as they're leveling up through that last world tier, and we want to see how players were going to react to it, basically as a result of that. Like, que por qué es tan bajito de nivel el evento este de The Gauntlet. Y lo que quieren es que apenas un jugador llega a nivel del mundo 4 tenga la posibilidad de entrar al evento y que vaya viendo el progreso de la cuenta, que le dé esa sensación de progreso. El problema es que eso debió salir al principio. O sea, ya todo el mundo acá, por ejemplo, debería tener un personaje ya a nivel 100 a menos que esté empezando el juego. Entonces ahí es donde decía yo ahorita que se queda un poquito corto. Entonces por eso es que lo quieren tener disponible apenas subas a nivel del mundo 4. Y quieren también ir aprendiendo qué tan rápido es el progreso, qué tanta gente en verdad va a entrar al evento. Y lo otro es que no querían hacerlo tan difícil, porque lo que quieren es como que sea un poquito más fácil, que sea un poquito más rápido y que sea un poco más estratégico. No tanto de tener que entrar ahí y que de pronto los jefes, los monstruos tengan, por ejemplo, muchos puntos de vida, cosas así. If you just finish it, that's an accomplishment, right? Like AOZ was more that room, like, can you beat it? And that's not what the gauntlet is. The gauntlet is about how quickly can you beat it, how do you optimize, how do you strategize, how do you change your Aquí está diciendo Adam que es diferente al matadero de Cir, que el matadero de Cir era una cosa demasiado lejos por allá. Muy difícil, que es un concepto diferente, que aquí es más bien un tema de la estrategia, un tema más bien de la acumulación de puntos y cómo gestionar el calabozo, cómo meterle estrategia, pasarlo lo más rápido posible, y dice que no necesariamente el que haga más daño es el que obtiene más puntos, pero al final sabemos que sí. Is the P and PTR public or private? It is public
Las pruebas serían públicas. Otra pregunta que hicieron ahí, no privadas. Por ejemplo, que sea por invitación privada, va a ser público. Is PTR free from Midwest Bob? Yes, it is. Is there an NDA? No, there's not an NDA. Can you stream it? Of course you can. Que sí se puede hacer streams, por ejemplo, pero que van a dar más información. I just want to make really clear, like it is free as long as you are a person who owns Diablo 4 on Battle.net. Correct. Es gratis entrar a las pruebas, pero si ya obviamente tienes el juego. Good clarification. Fonz asks, Adam, will you be able to see a breakdown of individual score relative to the other people in your party in the gauntlet? Actually, that's a good question. If you can go to the leaderboard and actually inspect players, because I haven't done that myself on the build, so. Yeah, right now it's party score. So it's totaling up the value of your whole team. Yeah. Ok, una pregunta interesante porque si juegas en equipo, el evento, que si te divide el puntaje, o sea, es decir, ¿quién hizo más daño, la Cava o Nightwolf? Que si te divide ese daño, la respuesta es no, te toma el daño total. The skills they have equipped at the time, and you'll be able to see like their key passive. So yeah, you can't look at their whole skill tree, but like you can see a lot of information about them. Awesome. Que no vas a poder. We talk about this, but we actually did make some updates to the profile screen. We made some updates at the same time. They'll be showing up in that release. Que no lo habían dicho, pero que el perfil del jugador le han hecho algunos cambios también para ver las cosas un poquito mejor. Que no vas a poder totalmente ver como el árbol de habilidades, pero sí, por ejemplo, los aspectos legendarios, la barra de habilidades y todo, sí los vas a poder ver de las personas que están dentro del ranking. That's right. Does the companion go with you in the gauntlet? So I think I saw this comment a lot, well, especially when Stephen Leviathan was playing through, because he was the charge barb. And so a lot of people thought he didn't have a Senescal construct with him. Que si el Senescal va al evento, la respuesta es sí. So he most definitely was there. The construct was there and was following him and stuff like that. So it'll be with you. It will be with you inside the gauntlet. And just so that you guys are aware, gauntlet is a feature that is not just season 3. It is a feature that goes beyond season 3. This is que no es solamente un evento de temporada, sino que es un evento que ya va a quedar permanente en el juego. Yeah, we talked about this quite a bit actually, whether we want that to be the case, and we think it's more fun to allow these things to coexist. Yeah. Okay. Question from que lo van a mantener. 4PF. Why is there minimal mob density in Gauntlet? The barb ran out of density. How am I supposed to play this with my friends? I think players, with Gauntlet is like a different type of like play style. Players will most definitely have. You'll learn the dungeon throughout that week. Ahí hay una pregunta interesante porque le están preguntando que cómo es posible que el nivel sea tan bajo que el bárbaro. Leash it or bring it with you into other rooms. You might want to save it because you might want the shrine later in a different way. There are shrines that actually bring back mobs back to life, so you can immediately get que el bárbaro se pasó prácticamente el calabozo, que llegó un punto en que el bárbaro no pudo coger más puntos porque faltaba densidad. Que cómo era posible entonces, por ejemplo, si estuvieran jugando 4 bárbaros ahí en un solo calabozo, que cómo iba a ser el puntaje. Entonces ahí decía que es un tema también de estrategia, porque hay algunos tótems que te resetean el calabozo, entonces que los tenías que utilizar bien. No es solamente entrar ahí como a matar a los cerdos, sino que estratégicamente cómo te beneficias de todo lo que está alrededor del calabozo, porque lo puedes resetear de todas maneras. Que no quieren tampoco maximizar la densidad como si pasa en las mareas infernales y cosas así. Que el foco es más que el foco es más que todo es cómo gestionar los puntos, cómo o dónde encontrar los grupitos de monstruos y eso. I look forward to this. I'm gonna say it, but it's hilarious. Just go. Bob Dole's Blue Pills asks, any possibility of getting better cosmetics through gameplay, maybe through gauntlets, skins on par from the shop, etc. Que si es posible conseguir mejores skins, cosméticos y todas estas cosas a través de los eventos y que no sean pay to win. The shop and stuff. So I will say that we don't have anything to say right now, but we'll have some more news regarding some items Siento que Joe se molestó un poquito ahí con Adam, el de la derecha, porque se estaba riendo del nombre del jugador que hizo la pregunta. Se puso serio el hombre.
Quadrodia. Que siempre está serio, ¿no? Joe es el de la izquierda. I know, amazing. Adam, perfect. Where can we find new vampiric legendary aspects? This is something we mentioned at the beginning of the stream, and if for people that are just kind of tuning in, vampiric powers. A los poderes vampíricos, algunos van a volver, entonces le están preguntando otra vez. Vienen como aspectos legendarios, no como poderes vampíricos. Que lo puedes encontrar como encuentras cualquier otro aspecto legendario. Que no están en los jefes. Que ninguno va al códice de poder, pero los puedes obtener de cualquier parte. No necesariamente algunos jefes en particular. Chronix TR, Nightmare Vaults were a community favorite and very awesome to run through. Will they come back after Season 3? There are a lot of really good learnings from Nightmare Vaults and a lot of the content we have in Season 3 that's kind of advising things we're doing with Nightmare Dungeons across the board. While Nightmare Vaults hablando un poquito ahí de los calabozos. Like in Season 4, for example, they are also something we're going to be continuing to look at and think about for future releases. De las bóvedas, que están pensando... La verdad a mí me gustaron, como dije al principio, las bóvedas. Entonces que si tenían pensado aguantar para la cuarta temporada las bóvedas y que están pensando cómo incluirla en la cuarta temporada, que lo más probable es que sí haya algo sobre las bóvedas. Nice, las bóvedas están interesantes. Eso deberían incluirlo para la cuarta temporada. We really like this idea. The systems teams, the UI teams, all like the idea of doing this. There are plans for us to add it somewhere in the future, but we don't have dates to talk about yet. This is something we really like the idea of. We want to make sure that the game is, when we launched the game, we had this idea of having some sense of build permanence and things. We thought that was really important, harkening back some of the... Ok, aquí lo que están hablando es una pregunta también que yo tengo desde el principio, ¿por qué en Diablo Immortal sí lo tienen y acá no? Y es el tema de que tú puedas tener en tu, no sé, en tu alijo, en tu inventario, en tus cosas, alguna forma de cambiarte totalmente el build. O sea, que te cambie, que tú grabes, por ejemplo, el árbol de habilidades, que guardes el Paragon para cambiar setups, para cambiar builds del personaje automáticamente. Eso lo tienen en Diablo Immortal. Que lo están discutiendo, que lo quieren hacer, que le están trabajando, pero que no tienen una fecha exacta. Pero debería entrar eso también como un tema de itemization. O sea, eso hace parte, me parece, de eso. Que yo pueda dar con un clic y tenga grabado, no sé, la hechicera de rayo labular y me quiero pasar a la hechicera de incinerar. Que tengo el bárbaro J o tengo el bárbaro J más carga. Eso debería ser fácil de cambiar. Is that contrary to the no nerfs policy you had mentioned for mid-season updates? Why didn't you just add speed on top of the damage? Que porque hicieron algunos nerfeos de daño, que se supone que eso no era como estar rompiendo sus propias reglas. O sea, que están rompiendo sus propias reglas cuando cogieron algunos ítems y les están quitando daño por meterle velocidad de movimiento. Y Adam aquí está defendiendo un poquito la teoría porque lo que dice es que no necesariamente tener daño es daño, que hay veces tener más velocidad de movimiento es más importante que hacer daño. Y en el sentido, por ejemplo, estos calabozos de ese estilo tienen razón. Eso debería haber estado desde el principio, claro, 100%. Simply designed of this is what the passive does, and it's all themed together and makes sense in a specific way. So we try not to have a lot of different effects on a single passive, or even ones that are very disparate that don't really make sense to be together. And I think moving quickly and having damage to distant enemies doesn't you move quickly to close distance, not to stay distant, and more often. Aquí está poniendo un ejemplo, por ejemplo, que, o sea, si tienes mucha velocidad de movimiento, la idea es que siempre vas a estar cerca de los personajes y no tiene sentido como daño a enemigos lejanos si te está aumentando las velocidades de movimiento. Entonces, por eso es que hicieron, de todas maneras, hicieron algunos cambios en esa función. De hecho, está adicionando acá que es mucho más fácil escalar el daño de alguna u otra forma que tener velocidad de movimiento, por ejemplo, en el Nigromante, que es un personaje de los más lentos que hay. Entonces, que quisieron ajustar eso porque al final de cuentas la velocidad de movimiento se te transforma de alguna u otra forma en daño. Awesome. And you had mentioned even o sea que igual en el balanceo que hicieron no va a haber problema, que no se preocupen, porque va a haber formas de mejorar el daño y que la velocidad de movimiento es como enfocado a eso.
You know, so I think this is why we kind of resist the urge generally in mid-season patches to redesign things completely, because then it's kind of a crapshoot. Like, is it a buff? Is it a nerf? If it's a Porque ellos redesign, habían we hecho can una really see promesa de no poorly. nerfeos en We just felt like el in this inicio de la case, we temporada, just pues such a en la clear mitad de la win temporada. that we were willing Por to eso do es que no that, van a but we'll nerfear hold al feedback bárbaro, and, you por know, ejemplo. if this is too risky to the players and they don't like that, then we're willing to bend on that. I think that's okay. We just felt like this was kind of an open and shut case. Está diciendo que igual, o sea, que ellos están abiertos al feedback y si esto va a molestar, pues le echan para atrás y ya. Algo así. Thank you again to Macro Bioboy and Anna Cake Live for Yeah, joining thank us, you both. and our three devs, John, Steven, and Liam, for jumping in and playing through. Again, Gauntlet is coming out with 133, which is our mid-season update. That will be hitting next Tuesday. On March 5th, so players will be able to actually jump in, check out Gauntlet. Todos estos We're cambios really para el looking próximo forward to seeing martes. the feedback for the first couple weeks, Yeah. and you know, letting us Y que van a know, estar like, muy hey, are pendientes there del any tweaks feedback and de stuff like estos that that we eventos. can Yo se lo doy enseguida, el monitor that from evento that se end? va a acabar Another rápido thing that porque we'll no be tiene, monitoring is the no question we tiene asked dificultad. earlier, that Adam had Pero hay asked que ver earlier si about todo el tema how, estratégico que people ellos wanna see mencionan, pues specific updates, sea suficiente happen with classes and like and that you guys para may have. So, sostenerlo, like, ¿no? by all means, have those conversations on various Yeah. community channels. We'll be checking those out. Bueno, Let se us están know aquí what you guys actually prácticamente think. despidiendo. And just a reminder, Diablo 4 is coming to Game Pass later this. Later, I almost said later this. It's 2/29. It's a leap year day, by the way. It is not March yet. Ya veo los bárbaros hechiceros llorando porque no hacen daño. Pero ¿en qué sentido? Al revés. Son los que más daño van a hacer. Porque el calabozo no te da ninguna dificultad. Diablo 4 will be the first Blizzard title on Game Pass. We're really excited about that. So, patch notes tomorrow. We'll see you guys then. Blog posts. And blog Las posts, notas there's de actually a actualización blog salen post mañana. up, right after this stream for the Gauntlet. So Y al make sure to bárbaro check más that out for all the bien, bueno, no information lo related to nerfearon. Gauntlet for next week. Y a la hechicera más bien la bufearon. Bufearon Back in a las couple weeks habilidades to de talk about that incineración beefy bastante. campfire chat related to PTR Ojo, la and habilidad Season 4. incinerar, So, no las looking habilidades de forward to it. piromancia, que es otra Yeah. cosa. Thank you guys very much. We hope you have a wonderful weekend, and we'll Bien, see you ahí se están despidiendo. tomorrow, to check out all Bueno, the patch eso notes. So, es. yeah. Ahí Thank están saludando, despidiéndose. Gracias por ver. Bueno, yo creo que en general algunas cositas por aquí. Voy a quitarle aquí el audio para hacer un resumen final. Bufeos a todas las clases. Algunos builds de todas las clases. Entonces, excepto a Senescal. Senescal recibió nerfeos. Que no entiendo por qué. No entiendo cómo Senescal, que no sirve para un carajo, recibe nerfeos. Punto importante, el regreso de los poderes vampíricos. Algunos llegan como aspectos legendarios. No como el poder vampírico como lo conocíamos antes. O de pronto hubiera sido más interesante que se lo hubieran colocado a Senescal. Por ejemplo, ¿por qué no? Si de todas maneras colocar aquí un aspecto legendario como poder vampírico te desarma un poco la build que ya tienes armada. Entonces aquí me voy a apartar acá un poquito hacia el centro. Estos son los poderes vampíricos que van a volver como aspecto legendario. Pero de todas maneras no es tal cual como los conocimos la segunda temporada. Sino, o sea, no son copias exactas, como dice ahí el párrafo. Otra cosita por acá. Aquí estaba mostrando los poderes vampíricos. Un poquito por acá también el tema de cómo van a estar estructurados esos poderes vampíricos. Vuelve Metamorfosis, por ejemplo, que fue uno de los más atractivos de la segunda temporada. Ahí están. Y aquí mostraban un poquito las pruebas. Un tema de snapshooting, que lo expliqué hace un rato, qué significa, de los bufeos que tienes con las habilidades. Y dentro del Gauntlet, una información que de pronto no repitieron mucho, pero es importante, que dentro ya del evento del Gauntlet, y no tiene sentido, no puedes parar a cambiarte armas, no puedes cambiarte nada, ¿sí? Ni tablero de Paragon, ni árbol de habilidades. Y unos arreglos que también hicieron acá para el Rogue con algunas de sus pasivas. Y luego aquí hablaron bastante de lo que es updates en las clases. Senescal en general no lo nerfearon. Lo nerfearon. Estaba hablando de los anteriores, sí, no te preocupes. Vale. En el bárbaro, por ejemplo, que ahora mismo está bastante fuerte, pero que no lo van a nerfear. Que obviamente también el tema de la carga quedó bastante OP, pero que lo van a mantener así, que no les preocupa esto. Y sí le han hecho algunos bufeos a lo que serían las habilidades básicas para que el inicio del juego sea un poquito más atractivo. Eso para los bárbaros. Luego por acá van a mejorar también la habilidad de Whirlwind a través de esa... Eso es un aspecto legendario, creo, o un arma, no estoy seguro, un unique. Y en general
¿Qué va a pasar con el bárbaro? Todo bien, porque no lo van a nerfear. El early game lo van a mejorar mejorando los básicos y van a mejorar el whirlwind, que me imagino que lo que quieren es que se separe un poquito ese meta del bárbaro, que todo el mundo está jugando J o J más carga. Entonces quieren que de pronto alguna que otra persona intente jugar el whirlwind, que son los remolinos, ¿no? Para la hechicera todo se enfocó en incinerar, van a aumentar muchísimo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien acá, saludos acá desde Colombia. Entonces todo lo relacionado con incinerar, bufeado, ¿vale? La habilidad. Y bufeos también a las habilidades de conjuración. Obviamente muchas de estas cosas las vamos a estar viendo un poco más a detalle en las notas de actualización. Y bufeos, sobre todo algunos glifos en el Paragon que son pocos utilizados, igual pasivas. Y así para la mayoría de las clases. El Rogue, un poquito más de bufeos a lo que son habilidades a distancia, que ya bufeos de esto lo habían hecho al inicio de la temporada también. Ahí pueden ver bufeos a algunas habilidades, algunos aspectos legendarios que están modificando. Por acá lo que queda del Rogue es que le van a aumentar los builds a distancia, daño a distancia quedan mejorados y las habilidades de Flurry también quedan mejoradas. El Nigromante, todo con respecto a los minions que ya han recibido 10.000 bufeos y todavía la gente no sale pues del build de Bone Spear. Han recibido bastantes bufeos y que de todas maneras para el inicio de la cuarta temporada se vienen todavía mucho más. No creo que ninguno de estos bufeos cambie el meta. Ahorita en la mitad de la tercera temporada no creo que haya ningún cambio sobre estos que valga la pena. No sé si alguien se atreva a jugar otra cosa con el nigromante a esta altura. No, no va a pasar. Y algunos bufeos, algunas pasivas que no están siendo muy utilizadas. Y algunos bufeos también a habilidades principales, a Blight, Blood Surge y Sever. Lo mismo, bueno, aquí porque estaba pasando más rápido, pero lo mismo para el druida, algunos bufeos para los acompañantes, sobre todo acompañantes de lobo. Aquí hablando de algunas características de los temas estos, de cómo son las dinámicas del update, que si son al inicio de la temporada vienen un poquito más de cosas, esa regla que no quieren incumplir de nerfeos a mitad de temporada que no tienen mucho sentido y que a mitad de temporada pues por lo menos que hayan algunos cambios, algunas nivelaciones de las builds, etcétera. ¿Cómo es la mecánica? Luego por acá todo el tema de The Gauntlet, ¿no? Que yo creo que esto quedó bastante bien explicado con las pruebas que le hicieron con 3 personajes diferentes, así que no habría ningún problema. Probaron la hechicera, probaron el bárbaro, probaron el nigromante, las mejores builds, ahí pueden ver rayo globular. Con el bárbaro probaron carga majota que hizo 300.000 puntos, mientras que el nigromante y la hechicera hicieron 200.000. Familiares bufeados, correcto. Bufearon a los lobos, correcto. Y de resto, yo creo que hasta ahí. Ese es como el gran resumen de lo que acabamos de ver. Y alguna información muy pequeñita de lo que es la cuarta temporada. En general no dijeron nada. Dijeron, me gustó mucho que vuelven a repetir el tema de Internization para arreglar filtros, arreglar temas de inventario, todo este tema que creo que se queda corto en el juego. Pero no están diciendo nada en específico. Lo que sí dijeron en específico es que vamos a tener por ahí dentro de 2 semanas un nuevo stream sobre o solamente para tratar temas de la cuarta temporada, sobre todo algo que me llamó mucho la atención, que para el arranque de la cuarta temporada van a tener servidores de prueba. Esos servidores de prueba van a ser gratis para las personas que ya tienen el juego y van a ser públicos. Así, y no va a tener nada de copyright ni nada por ese estilo. La gente va a poder hacer streams, vamos a poder ver cómo va funcionando la cuarta temporada, por ejemplo. De hecho, Joe decía aquí a la izquierda que ya él está subiendo de nivel a su personaje de la cuarta temporada y que hasta ahora le estaba gustando. Obviamente no va a decir que no le está gustando. Y así de lo poco que se habló de la cuarta temporada. Así que en realidad no hubo mucho. Sí mencionaron cositas, por ejemplo, aquí al final de preguntas y respuestas, de iban a tratar, por ejemplo, que las bóvedas de alguna u otra manera se trasladaran también a la cuarta temporada porque habían tenido buen feedback de la comunidad sobre las bóvedas. Y me imagino que vendrán Uber Unix. Y algo que hablaron también acá de los Uber Unix, tercera y cuarta temporada, era que estaban todavía estudiando cuál es el mecanismo ideal para obtener Uber Unix. Que ellos no quieren que salgan tantos de todas maneras,
pero que tampoco se sienta que sean imposibles. Entonces ya saben que en el patch anterior colocaron, yo no me acuerdo dónde fue que colocaron, en el ocultista o en el otro, en el de las pociones, no recuerdo en realidad, donde colocaron el crafteo de los Uber Unix. Entonces por 5 Uber Unix que revientas, puedes generarte uno, el que quieras. Y que la verdad eso había sido demasiado, o sea, la gente no lo está utilizando, mejor dicho, porque es demasiado ambicioso tener 5 Uber Unix para intercambiar por uno. Entonces que eso ahora mismo lo van a bajar. Lo van a bajar, en vez de 5 ítems, necesitas 4. O sea, romper 4 Unix para obtener el que quieres. Eso fue otro cambio importante y bien inmediato. O sea, a partir del martes muchos de estos cambios ya van a estar instalados, excepto pues lo que vendrá para la cuarta temporada, obviamente. Es eso, amigos. Espero que hayan disfrutado del stream, que yo creo que traduje todo lo más importante. Y bueno, ya ustedes irán opinando sobre este nuevo evento de The Gauntlet, que también va a estar disponible a partir del martes. Y mañana yo creo que entramos ya un poquito más a detalle, clase por clase, hablar un poco aparte de lo que va a ser The Gauntlet, cuando tengamos ya las notas de la actualización, que ojalá inmediatamente salgan en español para por favor no tener que estar traduciendo todo esto, porque ahí se me hace más difícil con las habilidades. Cuídense, amigos, cuiden a sus familias, no olviden suscribirse al canal, prender la campanita, y entonces nos vemos mañana con más información a ver qué sueltan acá de lo que no estuvo aquí, que sí salga a detalle en las notas. Gracias a Night, gracias a Carlos, gracias por aquí a Ral también que estuvo visitando, al Ray también de Todo el Maligno, a José Prina que también estuvo por acá visitando y a todos los demás pues que estuvieron aquí acompañándome. Un fuerte abrazo para todos.